Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva mil momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando. Me da mucho gusto estar aquí, realmente es una alegría poder encontrarme con todos ustedes. Y tengo que, como es después del desayuno, yo sé que el momento de la digestión es algo difícil a veces. Tengo que hacer una advertencia, una aclaración. Algunos la han escuchado antes, algunos no, se las comparto a todos. Esta advertencia y esta aclaración tiene que ver con un don que tengo, un don que Dios me ha dado. Realmente no me gusta mucho hablar de eso, pero bueno, hay que decirlo. Sobre todo después del desayuno. Si mientras yo hablo, alguno de ustedes empieza a sentir que la cabeza le pesa, que los ojos se le cierran más allá de su poder, no lo luche, no se preocupe. Ese es parte del don que yo tengo. Cuando yo hablo, la gente se duerme. Tengo el don de curar el insomnio, sobre todo cuando me toca compartir charlas después de la comida. Entonces no se preocupen, estoy acostumbrado. No me voy a sentir mal por ver que alguno que otro está cabeceando. Solo traten de cuidarse el cuello, no quiero que se lastimen. Y bueno, habiendo hecho esa aclaración, podemos iniciar de verdad con nuestro tema. ¿Qué es la nueva evangelización? San Pablo, este apóstol incansable, misionero, en una de las cartas que escribió a los cristianos de Corinto, les dijo: predicar el evangelio no es para mí ningún motivo de gloria. Predicar el evangelio no es para mí ningún motivo de gloria. Es más bien un deber que me incumbe. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Debo confesar, y yo creo que algunos lo notan, que para mí a veces es un poco difícil toda esta cuestión de ser un predicador. Es difícil. Sobre todo cuando se acercan personas a mí y, para mí de verdad que en mi mente todavía no me cae el 20 de esta cuestión. Para mí no es motivo de gloria. Es que, como en la vida de muchísimas otras personas, no me quedó otra opción. Pero lo que yo quiero compartir el día de hoy, y voy a iniciar con mi conclusión, es que evangelizar no es opcional para el bautizado, para el cristiano. Evangelizar es obligatorio, es un deber. No es si quieres, no es si crees que puedes, no es si te sientes capaz, es porque eres cristiano, porque eres bautizado. Me atrevo a decir que si Dios te permitió recibir el sacramento del bautismo, aunque tú no lo pidieras, aunque tú no te dieras cuenta, si Dios permitió que tú recibieras el sacramento del bautismo, es única y exclusivamente para que evangelices, para que tú lleves a Cristo a otros, no es para otra cosa. Un papa que acaban de beatificar ayer, el Papa Pablo VI, escribió un documento sobre la evangelización en 1975 y allí decía: evangelizar es la misión fundamental de la Iglesia, su vocación esencial. La Iglesia existe para evangelizar. Y la Iglesia eres tú también, soy yo. Todos los bautizados somos la Iglesia. ¿Qué significa eso? Si la Iglesia existe para evangelizar y tú eres Iglesia, ¿para qué existes tú? Para evangelizar. Sobre este criterio, todos y cada uno de nosotros tenemos que medir nuestra vida. Yo existo para evangelizar. ¿Estoy evangelizando? ¿Mucho? ¿A medias? ¿Poco? ¿Nada? El sentido de tu vida
está en directa proporción en la respuesta que des a esta pregunta. Tu vida tendrá sentido si eres un bautizado en la medida que existas para evangelizar. Si no evangelizas, puedes hacer 10,000 otras cosas. No estarás cumpliendo el propósito de tu existencia. Podrás fundar empresas, podrás ser un gran profesional, podrás ser un gran padre de familia. No estás evangelizando, no estás cumpliendo el propósito de tu existencia. Predicar el evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! La cita es la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 9, en el versículo 16. San Pablo no se lanzó a evangelizar por su propia iniciativa, no se le ocurrió a él. Y lo dice en el siguiente versículo: si lo hiciera por propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa, pero si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. Si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. ¿A qué se refiere este Pablo a decir lo hago forzado? Y ahí está la clave para entender la evangelización, la nueva evangelización, la próxima evangelización, cualquier evangelización. Hacerlo forzado. ¿A qué se refiere San Pablo? Ustedes conocen la historia de San Pablo, ¿no? Todos la conocemos. Como todos la conocemos, no se las voy a contar. Bueno, se las cuento brevemente. Saulo era un judío, fariseo, de la tribu de Benjamín, que además de ser de una familia, digamos, con recursos, era ciudadano romano, gozaba de un privilegio extraño para un judío. Judío de raza, de religión, ferviente, fariseo, pero además gozando el privilegio de ser ciudadano de Roma, con todo lo que eso implicaba. Estudió con el mejor maestro fariseo de su tiempo, Gamaliel, y desde muy joven se le veía al muchacho que tenía un amplio futuro profesional, si lo dijéramos en los términos actuales. Su carrera como fariseo estaba garantizada, iba viento en popa, y se auguraba para él llegar a ser un gran rabí, un gran maestro de su pueblo. Tenía prestigio, reconocimiento, proyección a futuro, comodidades prácticamente aseguradas, un celo ferviente, y de pronto algo sucedió en la vida de este Saulo que abandonó todo eso, prácticamente contra su voluntad. Todos hemos escuchado los pasajes que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles sobre la conversión de Saulo. Va camino a Damasco con cartas de los jefes del judaísmo para poder traer prisioneros encadenados a los cristianos. Estos que él percibe como predicadores de una doctrina extraña que dañan al judaísmo. Y en el camino de Damasco sucede lo que conocemos. Un encuentro de frente, un encuentro frontal con una persona. ¿Quién eres?, pregunta Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo no había conocido al maestro, al menos los registros así lo manifiestan. Él perseguía a los cristianos, pero Jesús se identifica de tal modo, es uno de tal modo con los cristianos, con la iglesia que es su esposa. Esposo y esposa son uno, no dos ya. Jesús es el esposo, la iglesia es la esposa. Se identifica de tal manera que dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ese encuentro con este Jesús, que Saulo sabía muerto y que ahora lo encuentra vivo, lo lleva a decir lo que dijo en este pasaje de Corintios que les compartí. Predico esto no por mi propia cuenta, dice, sino más bien forzado. No tiene otra alternativa. Se ha encontrado con un Jesús que está vivo y que él pensaba muerto, y que él creía en esta cuestión de la resurrección que predicaban los cristianos como un mito, una fábula, un invento
que se habían creado estos seguidores del tal Jesús para propagar su nueva herejía. Y resulta que es verdad. Y se encuentra forzado por ese encuentro a hablarle, compartirle, transmitirle esa realidad a todos, a una costa de su prestigio, de su posición, de los afectos que tenía entre sus contemporáneos, de su futuro, de todos los beneficios que gozaba, a costa de todo eso, porque lo perdió todo. Yo me atrevo a decir, si tú no te sientes forzado a compartir que Jesucristo está vivo y todo lo que ha hecho por nosotros Dios en la persona de su Hijo, si tú no te sientes forzado, no te has encontrado con Jesús. ¿No te has encontrado con Jesús? Aunque vengas cada mes al desayuno, aunque vayas cada domingo a misa, si no te sientes forzado, no te has encontrado con Él, porque el encuentro con Jesús no te deja indiferente. Si te encontraste con Él y tu vida sigue siendo igual, no te encontraste con Él, te encontraste con una idea de Él. La conversión de Pablo sucedió en los primeros años después de la resurrección de nuestro Señor, y fue un proceso, no fue una cuestión solo de un día. Y fue un proceso acompañado por la iglesia, no fue solamente él y ya. No le bastó ese encuentro personal, tuvo que venir la iglesia en la persona de distintos enviados para bautizarle, para confirmarle, para enviarlo. Y la vida de Pablo nunca fue la misma. Y él, como los otros apóstoles, Pedro, Andrés, Juan, Tomás, desgastaron hasta el último instante de su vida predicando esta verdad. Dios nos ama al extremo de haber enviado a su Hijo para que se hiciera hombre como nosotros, para que nosotros pudiéramos ser como Él. Y el mandato de nuestro Señor a los apóstoles, expresado en los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, también de Juan a su manera: vayan por todo el mundo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enséñenles a guardar lo que yo les he mandado, bautícenlos, vayan a los confines de la tierra, prediquen el evangelio a toda criatura. Se lo tomaron a pecho los primeros cristianos. Y es un mandato para todo cristiano. El impulso misionero llevó a estos cuantos pocos que parecían medio locos a convertir a nada más y nada menos que el imperio más grande que ha visto este mundo, el Imperio Romano. El imperio que empezó persiguiéndolos a muerte terminó siendo cristiano por completo. Y damos un salto en los siglos y llegamos hoy, al siglo XXI. Y nos damos cuenta que los últimos papas que Dios nos ha regalado se han cansado, se han desgastado de alzar la voz para pedirnos a los católicos una nueva evangelización. El término ciertamente lo acuña San Juan Pablo II. Los registros dicen que la primera vez que menciona este término de nueva evangelización fue en su viaje a su natal Polonia. Lo mencionó por allí en una misa con unos obreros, pero parece que no tuvo todavía eco, que muchos todavía no prestaron atención y que el Papa todavía no le estaba dando el énfasis que unos cuantos años más tarde le quedaría a todo el mundo clarísimo que él quería que este fuera el énfasis de su pontificado. Y después nuevamente en nuestro continente, en el 83, en una reunión con todos los obispos de América Latina y del Caribe, lanzó esta llamada. Hoy es necesaria, dijo, una nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión, una nueva evangelización. Y de ahí en adelante, San Juan Pablo II no se cansó de pedir a toda la iglesia, particularmente, ojo aquí, a la iglesia del continente americano, esos somos nosotros, que nos involucráramos en esta nueva evangelización.
es urgente, es necesario. Quiero compartir con ustedes unos datos que justamente salieron publicados ayer. Miren, providencialmente, porque esto es de la providencia, el día de ayer fue el Día Mundial de las Misiones, el Domingo Mundial de las Misiones. Y hoy estamos aquí hablando de la nueva evangelización. Cuando elegimos el tema para esta fecha, realmente no, bueno, al menos yo no tenía en mente que esto iba a coincidir así, pero Dios lo tenía pensado. Tengo aquí las estadísticas que año con año la Iglesia tiene en lo que se conoce como el Anuario Pontificio, sobre el número de católicos en el mundo, cómo están distribuidos por continentes. Esto salió apenas publicado ayer. Son las cifras actualizadas al 31 de diciembre de 2012. Son casi 2 años, pero es que así se van manejando los anuarios pontificios, porque tarda un par de añitos en recopilar la información de todo el mundo, pero es lo más reciente que tenemos. Escuchen. Población total del mundo, 7,023 millones de personas. 7,000 millones de personas, un numerote, y ni siquiera lo podemos imaginar. Muy bien. De esos 7,000 millones de personas, de habitantes en el mundo, ¿qué porcentaje creen ustedes que somos católicos? ¿La mitad? ¿Una tercera parte? ¿Una cuarta parte? Católicos en el mundo, 1,228 millones. 1,228 millones. En porcentaje, 17.49 del mundo. ¿Pensamos que la mayoría del mundo es católica? No. 17.49% de los habitantes del mundo somos católicos, nada más. Eso no es ni la quinta parte. Ni la quinta parte. Ni siquiera 1 de cada 5 es católico. ¿Por qué les comparto esto? Porque algunos de nosotros podemos pensar, ay, pues esto de la evangelización, pues no, a mí no me toca. ¿Que le toca a quién? Pues a los misioneros en África, a los que están en Corea. Miren lo que dijo San Juan Pablo II en una encíclica que se llama Redemptoris Missio, que escribió en 1990. En el punto número 1 de esta encíclica dice: la misión de Cristo Redentor, confiada a la Iglesia, a nosotros, está aún lejos de cumplirse. Realmente es de ponerse a pensar cuando algunos católicos dedican tantas energías y tanto de su tiempo y de sus esfuerzos a pregonar y a proclamar que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina y que tienes que creer en tal o cual revelación privada para salvarte y que tienes que empezar a almacenar comida en tu sótano y hacer un búnker en tu patio. Yo no sé si alguien ha escuchado eso. Cuando tenemos tanto por hacer, la misión de Cristo Redentor confiada a la Iglesia está aún lejos de cumplirse. San Juan Pablo II, 1990. Yo no creo que en 24 años hayamos avanzado un montón como para que esto ya no sea válido. Esto sigue siendo válido. Dice el Papa: a finales del segundo milenio después de su venida, una mirada global a la humanidad demuestra que esta misión se halla todavía en los comienzos y que debemos comprometernos con todas nuestras energías en su servicio. Yo a veces pienso que los católicos nos sentimos un poco cansados, decimos, ya van 2000 años, como si los hubiéramos vivido nosotros. Y hay algunos que van por la vida así, como si hubieran vivido 2000 años. Ya, qué cansado estoy, ya. Evangelizar, no, para mí no. Ya llevamos 2000 años evangelizando, ya que regrese el Señor y que esto se acabe. Ciertamente hay que pedir que ya regrese el Señor, lo pedimos insistentemente en cada Eucaristía y hay que pedirlo con renovado fervor, ciertamente. Pero la paciencia de nuestro Señor, júzguenla como salvación, dice San Pedro.
¿Por qué el Señor no viene? Para nuestra salvación. Si el Señor regresara ahora, en este instante, y tuvieras tu juicio personal aquí y ahora, y en la categoría de evangelizaste o no evangelizaste, ¿cómo saldrías? Si la evidencia de tu vida, según evangelizaste o no, determinara tu futuro para la eternidad, y si hoy fuera tu juicio, ¿qué te tocaría? Esta misión se halla todavía en los comienzos y debemos comprometernos con todas nuestras energías. En este mismo documento, Redemptoris Missio, dice un poco más adelante el Papa Juan Pablo II: preveo que ha llegado el momento de dedicar todas las fuerzas eclesiales a la nueva evangelización. Todas las fuerzas eclesiales. Esta parte que sigue está impresionante. Ningún creyente en Cristo, levante la mano el que es creyente en Cristo en este desayuno. Hombre, casi todos. Ningún creyente en Cristo, ninguna institución de la iglesia puede eludir este deber supremo: anunciar a Cristo a todos los pueblos. Es un deber supremo. Ningún creyente en Cristo lo puede eludir. Porque no solamente estamos hablando de llegarle al 82.5% de los habitantes del mundo que no son católicos, que eso ya es bastante. 82.5% de los habitantes del mundo no son católicos. No solo estamos hablando de eso, estamos hablando de ir a ese 17.5% que es católico, pero que en su gran mayoría ni siquiera lo sabe. Y aquí entramos al tema de la nueva evangelización. La nueva evangelización va más dirigida para el bautizado que para el no bautizado. Porque existe una masa de cristianos católicos pobremente catequizados, pero efectivamente mundanizados. Una masa de cristianos católicos que en el mismo proceso de ser sacramentalizados fueron descristianizados. El anuario no presenta las cifras de el porcentaje de católicos que efectivamente, por ejemplo, asiste a misa cada domingo. Pero yo estoy seguro que aquí, en este desayuno, donde somos unos cuantos nada más, todos, absolutamente todos los que estamos aquí, conocemos a más de un católico que no va a misa, por ejemplo. Levante la mano si alguien aquí no conoce a un católico así. Levante la mano si alguien dice: todos los católicos que conozco van a misa el domingo. Todos los que yo conozco. 3 manos levantadas, 4 manos levantadas. Vaya, por lo general no se levanta ninguna. Ustedes, permítanme decirles, los que levantaron la mano, son privilegiados. No conocen a ningún católico que no vaya a misa. Son privilegiados. Pero viven en una burbuja, me atrevo a decirlo. La masa enorme de los católicos no va a misa, no se confiesa. Antes por lo menos todavía bautizaban a sus hijos, ya ni eso. Mi generación y las generaciones que vienen abajo empiezan a destacarse por ya ni siquiera bautizar a los hijos, por ya no recibir el sacramento del matrimonio. La nueva evangelización nos pide a los bautizados tener un encuentro con Cristo y luego ir a los bautizados, a los que han recibido los sacramentos, a los que han sido sacramentalizados, pero que no han sido evangelizados. Nuestros hermanos, los cristianos no católicos, los cristianos protestantes, los cristianos evangélicos,
son muy buenos para esta primera parte del proceso, son muy buenos para la evangelización, para llevar a las personas a ese encuentro con un Cristo vivo. Son muy buenos para eso. Y luego son medianamente buenos para el siguiente paso, que es la catequesis, medianamente, porque sus enseñanzas son deficientes en algunos puntos. Pero luego no pasan de ahí. No puede haber más en ese cristianismo más que evangelización y algo de catequesis. Pero ese no es el culmen de la vida cristiana. El culmen de la vida cristiana está más allá. Está en los sacramentos. Y nosotros los tenemos. Pero no tenemos catequesis ni evangelización. Tenemos sacramentos, una catequesis deficiente y una casi nula evangelización. Incluso tal vez de nosotros, los que estamos aquí. La nueva evangelización nos llama a comprometernos en estas tres fases del proceso: evangelización, catequesis, sacramentos, con un nuevo ardor. Hay un documento que hicieron los obispos, que se iban a reunir en una asamblea como la que acaba de terminar estos días, pero hace 2 años hubo una asamblea de obispos dedicada al tema de la nueva evangelización, justamente. Y en esta, los obispos reunidos con el documento para el trabajo decían lo siguiente: no se trata la nueva evangelización de hacer nuevamente una cosa que ha sido mal hecha o que no ha funcionado, de modo que la nueva acción se convierte en un juicio implícito sobre el desacierto de la primera. No. La nueva evangelización no es tampoco una reduplicación de la primera, no es una simple repetición, sino que consiste en el coraje de atreverse a transitar por nuevos senderos frente a las nuevas condiciones en las cuales la Iglesia está llamada a vivir hoy el anuncio del Evangelio. ¿Consiste en qué? En el coraje de atreverse. Hoy se pide a todos los cristianos la misma valentía que movió a los misioneros del pasado y la misma disponibilidad para escuchar la voz del Espíritu. Coraje, valentía. Y permítanme regresar ahora a ese punto donde hablábamos de que no es opcional. Hay un punto del catecismo, no sé dónde dejé mi catecismo, pero bueno. Hay un punto del catecismo de la Iglesia Católica que nos va a poner el énfasis y nos va a ayudar a entenderlo esto mucho mejor. Miren. Para los que toman notas, es el párrafo 1285 del catecismo. Hablando de los bautizados y que además del bautismo hemos recibido el sacramento de la confirmación, dice: de esta forma quedan obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Los que han recibido el bautismo y también la confirmación, levante la mano el que aquí está confirmado, el que ha recibido el sacramento de la confirmación. Casi todos, 98%, 99%. Quedan obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Esta palabra es fuerte, ¿eh? Obligados, no es opcional. Vamos a ver, les voy a ayudar a reflexionar sobre qué significa obligados. La Iglesia a los católicos nos obliga a muy pocas cosas. ¿Qué nos pide la Iglesia a los católicos como obligación? Ir a misa los domingos, confesarme una vez al año, lo necesites o no. Me digo eso porque una vez en las misiones me contaron que se encontraron a un señor en un poblado muy alejado y que cuando los muchachitos estos que van de misiones en Semana Santa llegaron a visitarlo, pues estaban hablándole de Dios, de Cristo, de la Iglesia, de los sacramentos, y cuando le preguntaron: oiga, don José, ¿usted se confiesa? Ah, sí, muchachos, claro, yo me confieso una vez al año, lo necesite o no.
Bueno, es obligación asistir a misa los domingos, confesarse una vez al año, por lo menos, recibir la Sagrada Eucaristía por lo menos una vez al año. Son 3 de los mandamientos de la Iglesia, hay otros 2. Guardar los días de ayuno y abstinencia, que son poquísimos. Y el 5, ayudar a la Iglesia económicamente para sus necesidades materiales. Bueno, eso nos lo pide de manera obligatoria. Son muy pocas cosas, pero ¿por qué nos las pide? Dense cuenta lo que nos pide: ir a misa. Es indispensable ir a misa. ¿Para qué? No solo para nuestra salvación, para tener vida. Lo que la Iglesia nos pide con carácter obligatorio es porque lo necesitamos para sobrevivir espiritualmente. Ir a misa, confesarte, comulgar por lo menos una vez al año, eso es como para mantenerte así, apenas sobreviviendo. Y por eso te lo manda con carácter obligatorio, porque si no fuera con carácter obligatorio, muchos de nosotros no habríamos empezado a ir a misa. Démonos cuenta entonces que cuando la Iglesia nos pide algo obligatoriamente, es para nuestro bien, es necesario para nuestra salvación. Y vean lo que dice acerca de esta misión de evangelizar: quedan obligados, dice el catecismo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Obligados. Como estás obligado a ir a misa el domingo, como estás obligado a confesarte y a comulgar por lo menos una vez al año, como estás obligado a guardar los días de ayuno y abstinencia, como estás obligado a ayudar a la Iglesia con sus necesidades materiales. Obligado. ¿Por qué? Por tu bien, para tu salvación. No es difícil ver la lógica detrás de esta obligación, de este mandato. Cuando estás obligado a compartir tu fe, cuando empiezas a quererla compartir con otros, pues te vas a poner en situaciones bastante interesantes. Cuando decides manifestarle a tu familia que eres católico, como todos ellos, pero que de pronto has decidido empezar a tomarte en serio tu catolicismo, pues las cosas se van a empezar a poner divertidas. Cuando en el trabajo decides informarle a tus compañeros de trabajo que a lo mejor llevan 15 años conociéndote, pero que a partir de este instante tú quieres tomarte en serio tu fe católica, pues las cosas en el trabajo se pueden poner divertidas. Si en el barrio donde todos te conocen porque eres el que da las mejores fiestas cada sábado y no deja dormir a los vecinos, de pronto se te ocurre decirles a los vecinos: miren, yo sé que llevamos 20 años viviendo aquí y que los he desvelado más de una ocasión, no solo el sábado sino entre semana, y que tal vez hace 2 años les envenené a su perro porque no dejaba de ladrar, y le ponché las pelotas a sus hijos, y etcétera, etcétera. Pero miren, ¿saben qué? A partir de ahora me voy a tomar mi fe católica en serio. Y bueno, las cosas ahí se van a poner también divertidas. Porque más de uno aquí sabe lo que sucede cuando decides manifestarle a todo mundo que te quieres tomar en serio tu fe. Inmediatamente estás bajo la lupa, bajo el microscopio. Todo lo que haces pasa un escrutinio más severo que el de la Santa Inquisición. Y también todo lo que dejas de hacer, y todo lo que dices, y lo que dejas de decir. Y empiezan las preguntas, y empiezan los cuestionamientos, y empiezan los ataques a la Iglesia, y empieza esa voz dentro de ti en la conciencia de decir: ¿digo algo o no digo nada? ¿Mantengo la fiesta en paz o me echo encima a todos estos? ¿Doy la cara por Cristo o mejor que Cristo se defienda solo? Porque cuando alguien en el trabajo llega y te dice: tú eres muy católico, ¿no? Tú eres muy católico, ¿no? ¿Y qué opinas del nuevo escándalo que salió en los periódicos de ese padrecito que abusaba a niños?
A ver. Y de todas las riquezas que tiene el Vaticano, ahí el Papa y todos los niños muriéndose de hambre en África. Y que no dejan que usemos condones y nos estamos sobrepoblando el mundo y tantas enfermedades de transmisión venérea. Y, ¿a poco muy católica tú así? ¿A poco no usas anticonceptivos? Ningún católico usa anticonceptivos, ¿verdad? No, ninguno. Y empiezan los cuestionamientos. Y cuando esto viene, cuando la confrontación viene, solo tienes dos opciones. Solo hay dos opciones. O nunca más vuelves a tocar los temas estos en la familia, en el trabajo, con los vecinos y calladito te ves más bonito. Y guardas un silencio cobarde de ahí en adelante. O te vas a tu casa totalmente avergonzado por no saber ni qué decir, incluso un poco enojado, y buscas la respuesta. Y empiezas a estudiar. Y empiezas a investigar. Por eso es una obligación. Porque cuando lo sientes como obligación y das la cara, te vas a exponer con todas las carencias y con todo lo que desconoces de tu fe. Te vas a dar cuenta que aunque lleves 60 años de tu vida yendo a misa cada domingo, tal vez diario, y rezando el rosario todos los días, no sabes prácticamente nada de tu fe. O a lo mejor sabes mucho, pero no tienes ni idea de cómo compartirla de una forma adecuada. Porque a lo mejor sabes un montón, pero cada que abres la boca con el que te está cuestionando, terminan los dos enojadísimos, y la otra persona ni se acercó más a Cristo, ni tú tampoco. Y en lugar de construir un puente para llevar a esas personas a Dios, lo quemaste. Eso yo lo sé por experiencia propia. En cuántas ocasiones con tantas personas, en lugar de construir puentes, los quemé. Yo tenía las respuestas adecuadas, yo tenía el conocimiento preciso. Pregúntenle a la otra persona si hoy conoce más a Cristo a partir de ese encuentro conmigo. No. Quizá lo contrario, quizá está más lejos. Porque el encuentro que tuvo con un cristiano católico comprometido fue terrible. Es obligatorio evangelizar, porque en el proceso de evangelizar nuestra fe personal se va a ir fortaleciendo. San Juan Pablo II dice en esta misma encíclica: la fe se fortalece dándola. ¿Quién de aquí siente que tiene una fe débil? Levante la mano el que sienta que su fe es débil. Manténganla arriba, manténganla arriba. ¿Quieres fortalecer tu fe? Evangeliza. Compártela. La fe que no se propaga, se apaga. Así la diseñó Dios. Su Santidad Juan Pablo I, en su brevísimo pontificado, 33 días, dijo muchas otras cosas, pero les comparto esta frase: de la fe se conserva lo que se defiende. De la fe se conserva lo que se defiende. Por eso nos sorprende que hoy tantas familias hayan perdido por completo la fe, porque no la defendieron. No defendieron nada de la fe, no conservaron nada de la fe. De la fe se conserva lo que se defiende. La fe se fortalece dándola. La fe está diseñada para compartirla, para propagarla. Si no la propagas, se apaga. No se apagará en el mundo, porque al final de cuentas es obra de Dios que haya fe en el mundo, pero se apagará en ti, se apagará en tu familia, se apagará en tu entorno, en tus ambientes. Propágala, compártela, y en el proceso te darás cuenta cómo tu propia fe se ve fortalecida. Esto no se los digo por teoría, que lo leí en una encíclica, en un libro. Es mi experiencia personal. Hace 10 años aproximadamente, Dios me puso en una situación que agradezco infinitamente.
y quizá alguno la ha escuchado. Tenía una novia muy bonita, muy guapa, que no era católica, protestante, bautista del sur, Southern Baptist, de Oklahoma City, norteamericana. Esta chica tenía un profundo y verdadero amor por nuestro Señor. Tenía, lo que se dice en los ambientes evangélicos, una relación personal con Jesucristo. Y no crean que me hablaba de eso todo el día, no. Pero se le notaba, lo transpiraba. Y prácticamente sin decir nada, sí decía, sabía qué decir y sabía cuándo decirlo y cómo decirlo, pero sin estar todo el día predicándome, logró que en mí prendiera como esa chispa que ya llevaba yo dentro desde mi bautismo, en la confirmación, la primera comunión. Y estamos hablando de una mujer que no tenía acceso a los sacramentos como yo tenía. Yo iba a misa. Creía que era lo que los muchachos buenos hacían. Vas a misa, vas a la escuela, sacas buenas calificaciones, no te metes en las drogas, no te metes en el alcohol, vas a misa. Muy bien, estoy siguiendo el librito, ¿no? Soy bueno. Pónganme un altar. Estaba sacramentalizado, pero no evangelizado. No partía mi fe de ese encuentro personal con Jesús. Y a partir de que esto surge en mí, mi vida obviamente sigue, no te dan una pausa de meses o años mientras te acomodas a esto, tu vida continúa. Dios nos puso en una circunstancia en la cual la relación empezó a deteriorarse mucho, y una de las razones, no la principal, pero sí una de ellas, era justamente la diferencia de creencias. Y yo me vi forzado a dar respuestas que ella me pedía de mi fe y que yo no tenía. Empecé a darme cuenta de manera lenta y dolorosa cuán ignorante era de mi propia fe. Yo, que me creía un chico inteligente, ignorante por completo de mi fe. Recuerdo muy bien un día, estando ya ella en Estados Unidos, por teléfono, y estábamos discutiendo estos temas, me dijo: a ver, es que ustedes los católicos tienen un montón de creencias que no están en la Biblia. Yo, ¿sí? ¿Cómo cuáles? En mi vida he abierto la Biblia, pero seguro que ahí está todo. Por ejemplo, eso de que la Virgen María está en el cielo, que fue llevada al cielo. Ah, la Asunción, eso sí sabía, claro, la Asunción. ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, no sé, pero ahí está. Mira, no sé dónde está, pero mañana te digo. Y yo recuerdo, literalmente, esa noche tomé mi Biblia, le quité el polvo de encima, la abrí y algo sabía de la Biblia. Tampoco era un completo ignorante, sabía que había dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Y sabía, por sentido común, que en el Antiguo Testamento de María no iba a venir nada. Dije, tampoco estoy tan mal. Nuevo Testamento, muy bien. Y mi Biblia tenía arriba encabezados que te van diciendo como el subtítulo o el título de cada capítulo o de cada sección, en negritas además, para hacerme la vida más fácil. Entonces dije, bueno, no tengo tiempo de leer todo el Nuevo Testamento, pero puedo leer todos los subtítulos en negritas, y seguro, siendo algo tan importante, me voy a encontrar con uno que de pronto diga: la Asunción de la Virgen al cielo. Muy bien. Y empecé a hojear mi Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nada. Bueno, seguro en los Hechos. Hechos, no. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, Timoteo, ya quedan menos libros. Hebreos,
La carta de Pedro, la carta de Juan, Judas, qué carta tan chiquita, ya nomás queda el Apocalipsis, ahí tiene que decir algo. Bueno, llegué al final y ningún título en negritas me había dicho la asunción de la Virgen al cielo. Y dije, seguramente no lo encontré, voy a empezar otra vez. Bueno, toda la noche buscando, no lo encontré. ¿Por qué no lo encontré? Bueno, porque de manera explícita, en la Biblia no viene la asunción de María. Explícita. Implícita, claro que ahí está. Pero ese hecho me confrontó con mi pobre y triste realidad católica. Ojalá hubiera aprendido la lección ahí y me hubiera puesto a estudiar ahí. De hecho, intenté, pero Dios en su providencia permitió que todos mis estudios durante esos meses, en los cuales yo urgentemente necesitaba respuestas para darle a la novia que se me estaba yendo, es para eso. Dios tiene sus caminos. Bueno, en esos meses que urgentemente yo necesitaba respuestas, lo único que me encontraba en la gran biblioteca del mundo, que es la internet, eran páginas y sitios anticatólicos. Hay un montón de sitios católicos, pero yo no sabía. Y me encontraba puros sitios anticatólicos. No solo protestantes, sino protestantes de los más anticatólicos que hay. Y entonces me vi expuesto en cuestión de semanas a todas las objeciones del mundo anticatólico que existen. Mi fe estaba en la línea. Mi confianza en la iglesia tambaleándose. Y debo reconocer con tristeza hoy que mi devoción mariana se fue más abajo que el suelo, porque es la especialidad de la casa protestante. Meses más adelante, voy a tener que hacer la historia mucho más corta, meses más adelante, cuando ya no éramos novios, esta chica y yo, que yo tenía el corazón destrozado y deshecho, se me quedó clavada esa espina de que no había podido convencerla para que se quedara. Y que en mi mente, según yo, pasaba por la diferencia de religión. Y Dios me puso enfrente, ahora sí, medios católicos para empezar a conocer mi fe. Y empecé a leer como loco. Y a conocer como loco, aquí, en la cabeza. Y un día, estando de viaje en el trabajo que tenía, era un trabajo que me llevaba a viajar por muchas partes de México como ingeniero, visitando distintas plantas industriales. Recuerdo muy bien que estaba en Lázaro Cárdenas, Michoacán, visitando una de las plantas de acero que está allí. Y me tocaba hacer una prueba para la empresa en la que yo trabajaba de unos materiales nuevos. Y tenía que ir a supervisar el buen funcionamiento de estos materiales en el turno de la noche, dentro de esta planta siderúrgica. Y empecé a notar algo muy curioso entre los trabajadores de esa área de la planta, en el turno nocturno. El trabajo que hacían implicaba bastantes tiempos muertos, un periodo de actividad breve y luego un periodo de inactividad largo. Durante los periodos de inactividad, todos los trabajadores de esa área, excepto uno, era un pequeño cuarto resguardado del polvo, de algo del ruido y de algo del calor propio de una siderúrgica. Todos los trabajadores de esa área, excepto uno, se congregaban en torno a una computadora en la cual tenían que llenar sus reportes y dedicaban el tiempo a estar viendo pornografía. Todos, excepto uno, que se sentaba en el rincón y se ponía a leer. No tomó mucho para mí, un par de días, para manifestarle a este hombre que a mí me llamaba la atención porque él no participaba de aquello, y me acerqué a él. Y lo primero que noté fue que lo que leía no era cualquier literatura. Yo ya reconocía por mis horas de lectura de material católico que llevaba, que eran pocas, pero yo sentí que eran muchas. Reconocí inmediatamente que aquel hombre lo que tenía en sus manos era literatura de los testigos de Jehová. Era testigo de Jehová. Todos los demás alrededor de la computadora eran católicos. Él era testigo de Jehová, en el rincón, leyendo.
me acerqué a platicar con él y empezamos a entablar una amistad, todos los días hablando, compartiendo. Y fue curioso, porque yo que estaba redescubriendo mi fe católica, me sentía más en confianza con ese hombre que con los otros. Pero este hombre, bastante más aventajado que yo en años y en experiencia para compartir la fe, sutilmente, se fue ganando mi confianza y empezamos a compartir y a debatir estos temas hasta el punto en que un día me dijo: ¿por qué no vienes a mi casa mañana, durante la mañana, y hablamos de esto? Yo sabía lo que eso significaba. Aquella era una invitación a un duelo. Era un duelo. Y como desafortunadamente ya no están de moda los duelos con pistolas y espadas, pero los hombres seguimos trayendo dentro ese instinto, yo dije: un duelo, claro que sí, voy. Allí te veo, a las 9. Llegué al hotel, saqué mis apuntes, los blogs, las páginas de apologética católica que había descubierto semanas atrás, y me preparé, según yo. Y llegué al otro día puntual a la cita. Y empezamos a debatir distintos temas. Y llegamos al tema de la Trinidad. Ustedes saben que los testigos de Jehová niegan la existencia de la Santísima Trinidad. Para ellos Dios no es un ser y 3 personas, sino para ellos Dios es solamente lo que nosotros llamamos Dios Padre, lo que ellos llaman Jehová. Para ellos Jesucristo no es Dios. Son, digamos, semi-arrianos. El arrianismo es una herejía de los primeros siglos de la Iglesia, que decía que Jesucristo era casi divino, pero no divino. Ellos son arrianos modernos. Pues llegamos al tema de la Trinidad. Y para hacer la historia corta, aquel hombre barrió y trapeó el suelo conmigo. Literal. Le sacó brillo. Nunca el piso de su casa se vio mejor. Nunca. Pero como yo era muy aferrado y muy obstinado, en lugar de irme de ahí a los 45 minutos, me quedé 3 horas. Hasta la última gota del trapito le exprimió. Me sentía tan avergonzado de no haber podido defender la Trinidad en la cual decía creer, que fui a la iglesia, me puse delante de un sagrario y le pedí perdón a Dios. Con el tiempo entendí que realmente no es que me doliera no haber podido defender a Dios, lo que me doliera era el amor propio, el orgullo. No salí airoso, no salí victorioso. Y ahí tenía 2 alternativas. O decidía nunca más hablar con este hombre y cada que regresara a ese cuarto de noche metía la cola entre las patas, o me ponía a estudiar mi fe en serio. No les voy a decir cuál de los 2 caminos escogí. Solo les voy a decir que estoy aquí hoy. Pero lo más importante que descubrí no solamente fue un hallazgo intelectual, de descubrir que esta fe católica realmente tenía todas las respuestas. Porque yo realmente tenía muchas preguntas, y preguntas de verdad, preguntas que me hacían tambalear mi fe, no solo por las objeciones protestantes que me había encontrado, sino objeciones que yo mismo me planteaba. Preguntas que nunca me había hecho, que van desde la más básica de todas: ¿de verdad existe Dios? ¿Cómo sé si existe? Hasta las ya más específicas: ¿cómo sé realmente que eso de la transubstanciación es de verdad y que realmente está allí el cuerpo, la sangre y la divinidad de Jesús? Y todas las preguntas que hay en medio de eso. Lo que fui descubriendo fue que no solamente esta fe, a lo largo de 20 siglos, tenía respuestas coherentes, sensatas, inteligentes para cada una de mis preguntas, sino que esta fe
que yo tenía aquí me estaba mostrando que la manera en la cual yo estaba viviendo y en la cual había vivido muchísimos años de mi vida no era una manera congruente de vivir con todo lo que yo estaba encontrando. Que me estaba llenando la cabeza de información, de conocimiento, pero que no estaba viviendo como todo ese conocimiento me decía que tenía que vivir. Y empezó un proceso lento, largo y doloroso, que está en proceso todavía, hasta el día de hoy, y continuará muchos años, hasta el día de mi muerte, de conversión. ¿Qué es la conversión? Cambiar radicalmente tu manera de pensar, metanoia, ir más allá de tu mente. Abandonar todos los criterios que has aprendido en el mundo y tener los criterios de Cristo y de su iglesia, al 100, radical, en fidelidad absoluta. No hay punto medio. En este camino de buscar compartir mi fe con esta chica, con este testigo de Jehová y con otros que me iba encontrando, que Dios me iba poniendo, descubrí que mi fe se fortalecía en la medida que yo la daba, pero que para darla tenía que conocerla y que para conocerla tenía que hacer la vida, tenía que vivirla, no podía quedarme solo en la teoría. La fe se fortalece en la medida que la das. Para darla la tienes que conocer, para conocerla y que ese conocimiento pegue, tienes que vivirla, tienes que ser congruente, y en esa medida que hagas este círculo virtuoso, tu fe se fortalecerá. Y la nueva evangelización empezará en ti. La nueva evangelización es la que vas a hacer tú, en tu casa, en tu trabajo, en tu barrio, donde estés. La nueva evangelización es la que vas a hacer tú a partir de un encuentro con Cristo, de que te formes en el conocimiento de tu fe, de que seas constante y frecuente en los sacramentos y que compartas con otros y lleves a otros a este proceso: encuentro, catequesis, sacramentos, vida. La nueva evangelización ya no es cosa del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, es del Papa, los obispos, los sacerdotes, junto con todos los laicos. Es un deber, es obligatorio. Ningún creyente en Cristo puede rechazar esta misión. El mundo de hoy lo demanda, lo necesita, se lo debemos. Han sido muchos años los que todos los aquí presentes hemos vivido sin hacerlo. Y para terminar les comparto unas cuantas frases que nos motiven. San Juan Crisóstomo se preguntaba: ¿podrá salvarse el cristiano que no se preocupa de la salvación de su prójimo? ¿Podrá salvarse el cristiano que no se preocupa de la salvación de su prójimo? El beato Pablo VI le preguntaron: Su Santidad, ¿se podrán salvar aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? Y el Papa le respondió: mejor pregúntate si tú, que has escuchado el Evangelio y no lo vives y no lo predicas, te podrás salvar. A lo mejor llevas meses o años viniendo al desayuno, viendo María Visión, escuchando las estaciones de radio católicas, yendo a misa todos los días, rezando el rosario. Qué bueno, sigue haciéndolo. Pero hoy tienes que pensar que la nueva evangelización te corresponde a ti y tienes que buscar nuevos métodos con un nuevo ardor para llevarle a Jesucristo a todos los que están a tu alrededor que sabes que no lo tienen. Y a lo mejor tienes que empezar un grupo de oración en tu casa, o ir a hacer un grupo de Biblia en tu vecindario, o a lo mejor, no sé, eso el Espíritu te lo va a inspirar.
Y a lo mejor te das cuenta que no conoces tu fe. No es mucho problema, conócela. A lo mejor te das cuenta que no eres muy congruente. Bueno, empieza a ser congruente. Este es un llamado también a la santidad, porque al final de cuentas la nueva evangelización se resume en un concepto: santidad. Los santos son los que llevan a Cristo al mundo. Tú decides hoy si quieres ser santo o solamente quieres observar a otros mientras se hacen santos. Muchas gracias. Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva mil momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando.